Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. Historia. La señal perdida. En una remota región montañosa, donde la civilización apenas llegaba y el mundo parecía olvidarse de todo lo que no fuera naturaleza, había una antigua estación de radio conocida como la Torre de la Niebla. Construida en los años 40, la torre había sido un punto clave para la comunicación en la zona, enviando señales de radio a través de las montañas, conectando pueblos y alertando sobre tormentas o desastres. Sin embargo, con el tiempo y el avance de la tecnología, la estación fue abandonada y quedó como un vestigio de tiempos pasados, corroída por la intemperie y envuelta en una constante niebla que parecía nunca dispersarse. Las pocas personas que aún vivían en los alrededores hablaban de la estación con una mezcla de temor y reverencia. Algunos decían que, a veces, en noches especialmente oscuras, podían oír señales de radio provenientes de la estación, pero no eran señales normales. Los que afirmaban haber sintonizado esas frecuencias aseguraban haber escuchado voces, susurros que no parecían humanos, y un mensaje que siempre terminaba con la misma frase: ellos están aquí. Nadie sabía quiénes eran ellos ni qué había ocurrido realmente en la estación antes de su cierre, pero las leyendas locales apuntaban a un equipo de ingenieros y locutores que habían desaparecido misteriosamente durante su última transmisión. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, y la estación fue clausurada sin que se ofrecieran muchas explicaciones. Años más tarde, en 1985, un grupo de investigadores y entusiastas de lo paranormal decidió explorar la estación, intrigados por los rumores de señales fantasmales y las desapariciones inexplicables. El grupo estaba formado por 5 personas: Peter, un técnico en radioaficionados obsesionado con las señales perdidas; Laura, una periodista especializada en fenómenos inexplicables; Daniel, un fotógrafo que buscaba capturar lo sobrenatural; y las hermanas Claire y Raquel, quienes habían estudiado fenómenos electromagnéticos y creían que algo extraño estaba afectando las ondas de radio en esa región. Llegaron a la torre al atardecer, después de un largo y agotador viaje a través de sinuosos caminos de montaña. La niebla era más espesa de lo que esperaban, y envolvía el edificio en un velo opresivo. La estructura de la torre se alzaba sobre ellos, vieja y oxidada, con las antenas apuntando hacia el cielo como dedos largos y deformes. La entrada estaba sellada con candados oxidados, pero con un poco de esfuerzo, lograron abrirla. Dentro, el aire era frío y húmedo, y las paredes de la estación estaban cubiertas de moho y telarañas. Los escritorios aún tenían equipos de radio antiguos, aunque muchos de ellos estaban rotos o corroídos por el tiempo. Peter, emocionado por el ambiente cargado de misterio, comenzó a conectar sus propios equipos, decidido a captar cualquier señal que pudiera haber quedado atrapada en el aire desde décadas atrás. Mientras tanto, Laura y Daniel exploraban las demás habitaciones, tomando fotos y grabando cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. Encontraron papeles viejos esparcidos por el suelo, informes de transmisiones incompletas, y notas escritas apresuradamente con lo que parecían ser mensajes de emergencia. Todo indicaba que algo había salido terriblemente mal la noche de la desaparición del equipo, pero no había detalles claros. Cuando la noche cayó completamente, Peter encendió su equipo y comenzó a escanear las frecuencias de la zona. Al principio, todo lo que escuchaba eran los ruidos normales de estática, pero entonces, algo cambió. Una señal débil comenzó a colarse entre los ruidos. Era una voz, distorsionada y apenas comprensible, pero claramente humana. El resto del grupo se reunió a su alrededor mientras Peter ajustaba la frecuencia, tratando de aclarar el mensaje. «Están aquí, la señal, no podemos». La voz se desvaneció, reemplazada por un ruido que parecía un zumbido metálico, casi como si algo estuviera interfiriendo con la señal desde otra dimensión. Entonces, se hizo el silencio. El grupo se miró, inquieto, pero Peter insistió en seguir buscando. Ajustó nuevamente la frecuencia, y de repente, la señal volvió, más clara esta vez. «Ellos están aquí», dijo la voz, tan clara como si alguien estuviera hablando justo detrás de ellos. Un frío repentino recorrió el aire de la estación.
Las luces de las linternas parpadearon, y todos sintieron una presencia extraña, como si algo invisible se moviera a su alrededor. Peter apagó la radio de inmediato, pero el zumbido continuó, como si hubiera despertado algo que había estado dormido durante décadas. Laura intentó calmar al grupo, diciendo que probablemente solo habían interceptado una señal de radio de alguna otra fuente, pero ninguno de ellos parecía convencido. Las palabras "ellos están aquí" seguían resonando en sus mentes, y el hecho de que esa fuera la misma frase de las leyendas locales los hizo cuestionar su escepticismo inicial. Decidieron pasar la noche en la estación, demasiado cansados para regresar por el sinuoso camino de montaña en la oscuridad. Mientras preparaban sus sacos de dormir en la sala principal, el ambiente en la torre se volvió aún más opresivo. Los sonidos exteriores habían desaparecido por completo, y el único ruido que oían era el zumbido de la estática en los radios que Peter había dejado encendidos. A mitad de la noche, Raquel, que no había podido dormir, comenzó a escuchar algo más que la estática. Era un susurro, suave al principio, pero cada vez más insistente. Se levantó lentamente, creyendo que tal vez era su hermana Claire quien le hablaba, pero cuando miró a su alrededor, todos estaban dormidos. Los susurros se hicieron más claros, y esta vez pudo distinguir palabras. "No los dejes entrar". Raquel se quedó paralizada. Las palabras no provenían de ninguna dirección en particular, parecían llenar el aire a su alrededor. Corrió hacia la radio de Peter y la apagó, pero el susurro no cesó. En su lugar, las sombras en las paredes comenzaron a moverse, como si algo invisible caminara entre ellas. Despertó a los demás, aterrorizada, y les contó lo que había oído. Al principio, pensaron que estaba imaginando cosas, pero pronto todos comenzaron a escuchar los mismos susurros. Eran voces de varias personas, superpuestas unas sobre otras, y todas repetían la misma advertencia: "No los dejes entrar". Desesperados por entender lo que estaba ocurriendo, Peter intentó volver a encender la radio para sintonizar la frecuencia, pero la estática era aún más fuerte, como si algo estuviera interfiriendo directamente con el equipo. De repente, las luces de las linternas se apagaron por completo, y la sala quedó sumida en una oscuridad total. Solo el débil resplandor de la niebla que se filtraba por las ventanas les daba algo de visibilidad. Fue entonces cuando lo vieron. A través de la ventana, una figura alta y delgada, casi como una sombra sólida, se movía lentamente hacia la estación. Su rostro estaba cubierto por la niebla, pero su presencia era inconfundible. No caminaba, sino que parecía deslizarse por el aire, como si fuera parte de la misma neblina que envolvía la torre. El pánico se apoderó del grupo. Intentaron cerrar todas las puertas y bloquear las ventanas, pero la niebla comenzó a colarse por las grietas, y con ella, las voces se volvieron más fuertes, más insistentes. Era como si algo estuviera intentando entrar, algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Las horas siguientes fueron un caos. Cada vez que intentaban escapar de la estación, se encontraban de nuevo en la misma sala, como si la torre estuviera jugando con ellos, atrapándolos en un bucle sin fin. Las voces no cesaban, y la figura en la niebla se acercaba cada vez más, deslizándose a través de las sombras. Cuando el amanecer finalmente llegó, la torre quedó en silencio. No había rastro de los 5 investigadores. Solo sus equipos quedaron esparcidos por la sala principal, y la niebla seguía rodeando la torre, como si nada hubiera ocurrido. Años después, los lugareños continuaban escuchando las misteriosas señales de radio en las noches más oscuras. Las voces seguían repitiendo la misma advertencia, una y otra vez: "No los dejes entrar". Pero ya era demasiado tarde. ¿Te atreverías a averiguarlo? Créditos. Sentirás escalofríos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Saludos a nuestros seguidores de este canal. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.